En la provincia hay una continuidad de un proceso de gobierno, creo yo, en circunstancias totalmente diferentes, ¿no? Yo creo que un poco el gobernador lo planteó, estaba escuchando parte de su discurso, donde él claramente habla de una nueva época difícil, en donde los consensos se requieren más que nunca, ¿no? Y creo que, bueno, esas dificultades que se avisoran a partir seguramente de menos presupuestos, de restricciones en materia de recursos para obras, habrá que suplirlos con mucho diálogo, con ingenio, con mucha convicción en la defensa del federalismo, creo que es algo que él lo tiene muy presente. Con lo cual es la continuidad de un proceso de gobierno legitimado por la gente en circunstancias totalmente diferentes. Lo de la municipalidad es un cambio de proceso que lo veo más cercano hoy al nuevo proceso de Emiliano Durán al proceso provincial. Es decir, respecto a la intendencia anterior. Sí, yo creo que claramente uno observaba desde afuera cierta bifurcación, digamos, división del camino de lo que había comenzado quizá con mayor comunión de ideas, y sí, uno ve una ciudad en profunda crisis y de la cual Emiliano Durán creo que es plenamente consciente y ha planteado. Yo estuve en la asunción de él, tuvo la generosidad de invitarme y creo que ha sincerado esa situación y ha puesto arriba de la mesa las graves dificultades. Entonces, él habla de una herencia, ¿no? Respecto sí, a... sí, lo ha planteado. Y además reivindica la intendencia de Sáenz, que fue la anterior. Yo creo que él tiene una identificación clara con la gestión provincial. Además habló de un único proyecto hoy. Sí. Fue expreso en él. Ahora, es verdad que tanto la gestión provincial como la municipal arrancan esta segunda etapa de Sáenz y la primera de Emiliano en un contexto de dificultades y de restricciones que seguramente no es el que se pensaba en abril cuando fueron las elecciones provinciales, ¿no? Porque también hay que tener en claro que esa realidad e incluso las perspectivas políticas electorales nacionales quizá no eran las que en definitiva se dieron. Entonces, obliga también a un replanteo de ese lugar. Y en lo nacional, yo debo ser sincero que estoy profundamente preocupado, pero incluso sin hablar de lo económico y del plan económico, todavía no analizamos porque no lo conocemos, pero sí vi señales institucionales hoy preocupantes. Un presidente que en ningún momento recordó los 40 años de democracia, un presidente que planteó una dicotomía entre hablarle al pueblo y hablarle a los legisladores, y son dos cosas que se pueden hacer a la vez. No hace falta decir le hablo a la gente y no a la política, porque vos jurás ante una asamblea legislativa, que además es el ámbito donde vos tenés que ir a buscar los acuerdos y los consensos para gobernar, porque no tenés mayoría, y es el primer presidente en la historia de estos 40 años que decide darle la espalda, no hablarle a la asamblea legislativa. Me parece que no es buena señal, como tampoco es buena señal creer que la jura de ministros es un acto privado. Los ministros son instituciones reguladas en casi 10 artículos de la Constitución y establecen que son los que dan fe de los actos del presidente, que ejecutan su propio despacho, y no puede ser que los ministros juren sin el acceso a los medios de comunicación, como si fuese un acto privado. Por orden expresa del presidente, porque dijo, no es un acto público, es un acto privado. Y no... por último, en esa jura su hermana que salvo que él mañana muestre el decreto modificatorio de un decreto del presidente Macri, según se supone, tiene que haber sido los primeros en firmar, si no, no se podía hacer. Por eso, entonces, pero tampoco se ha explicitado eso, se dejó traducir el DNU que modificaba la ley de ministerio. Entonces, son muchas cosas que institucionalmente, y vuelvo a decir, yo todavía no me meto en lo económico ni en el discurso de él, que es un presidente con la legitimidad del 55% de los votos, pero hay cuestiones institucionales de la democracia que creo que hay que preservar. Entonces, arrancar de esta manera, a mí particularmente me hace prender una luz amarilla de precaución. ¿Y cómo ves el justicialismo? El justicialismo, por ejemplo, a nivel nacional, que incluso está representado hasta en distintos bloques, ¿no? Por ejemplo, te escuchaba y
y escucho a otros dirigentes nacionales y te hallo bastante más cerca de Pichetto, que se quejó de varias de estas cosas, pero de una manera distinta se manifestó Randazzo. Mira, yo en mi experiencia como diputado nacional he tenido que trabajar desde la oposición generando marcos de gobernabilidad durante la presidencia de Macri, donde a pesar de nuestras diferencias profundas, por ejemplo, fue una presidencia que nunca se quedó sin presupuesto, en el sentido de que siempre discutíamos, tensábamos, acordábamos, disentíamos, pero se trató de mantener una base de gobernabilidad, pero para la gobernabilidad hacen falta dos, no uno solamente. Yo no sé si en el caso de Milei, él plantea, digamos, ¿cómo vas a buscar la gobernabilidad siendo minoría si tu primera actitud es darle la espalda a quienes representan la voluntad popular? Porque esos legisladores, que él puede definir casta o como quiera definirlo, están puestos ahí por el voto de la gente. Y están los que lo representan a él y los que no lo representan. Entonces, esas son las reglas de juego de la democracia. Yo no, la verdad que no lo escuché ni a Pichetto ni a Randazzo, pero estoy seguro de lo que yo creo. Y yo creo que teóricamente este gobierno vino con un discurso que reclamaba más república y más democracia. Y lo que vimos hoy no es más república ni más democracia, son señales preocupantes. Teniendo en claro que Milei está como presidente por lo desastroso del gobierno de Alberto Fernández, porque, digamos, yo como peronista también debo decir, como peronista que no apoyó la fórmula de Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, pues, yo trabajé para la fórmula de Roberto Labaña en su momento, y nosotros anticipamos que lo que comenzaba como un tuit y sin autoridad política podía terminar mal si no lograba autoridad política en el transcurso de los 4 años, y así fue. Hoy la imagen patética de un presidente de la nación en segundo plano, hasta teniendo vergüenza de hacerse cargo de la situación, demuestra por qué llegamos donde llegamos. Ahora, hoy el presidente es Milei y él debe dar las respuestas primero institucionales. Yo vi hoy realmente menos calidad institucional. Hay un elemento que hoy es una versión, no está confirmado, pero hasta el momento no se ha dado, que no iba a llamar a sesiones extraordinarias, lo cual sería una señal preocupante. La pregunta es, ¿hasta dónde y en qué cosas se puede gobernar por DNU? Vos por DNU podés intentar hacer lo que vos quieras. El problema es... ¿Hasta dónde se puede? Se puede hasta que el Congreso te permita, porque también, digamos, el DNU es un instrumento que va también al Congreso. Entonces, como se diría, es una engaña pichanga. Es decir, yo puedo decir gobierno por DNU si tengo mayoría en el Congreso. Que yo sé, tiempo, digamos. Que yo sé que esa mayoría no va a ir en contra de mi DNU. Ahora, si yo tengo 40 legisladores solamente, sobre 259 de la Cámara de Diputados, y largo un DNU, yo también sé que corre el riesgo que ese DNU, cuando vaya al Congreso, me lo voltee la comisión de análisis de DNU. Entonces, la búsqueda del consenso de un gobierno que tiene 40 diputados es necesaria e indispensable para poder tener gobernabilidad. Entonces, una cosa es el discurso, creo yo, de campaña, anticasta. Ahora, después de cómo ha quedado confirmado el gabinete, la casta está más viva que nunca. La casta goza de buena salud. El ministro de Economía, Caputo, es la misma persona a la cual Milei acusó de fugar 15.000 millones de dólares en pocos meses, que dijo que había vaciado el Banco Central. Después tenés la fórmula que salió tercera, Bullrich y Petri, digamos, ministro de Seguridad, ministro de Defensa, Franco, el ministro del Interior, diputado nacional del menemismo, funcionario de Alberto Fernández en el BID, funcionario de Scioli en el Banco Provincia. Entonces, digo, también llegó el momento de la realidad. O sea, la casta está dentro de este gobierno, por más que él siga diciendo que la casta tiene miedo. Bueno, la casta está adentro, en el corazón de este gobierno. Y bueno, a ver, el apellido Menem vuelve a la palestra a partir de la presidencia de la Cámara de Diputados. Entonces, digo, ¿está mal eso?
No, creo, porque es la búsqueda de los apoyos. Lo que está mal es decir, yo voy a ir en contra de la casta y armar tu gobierno con la casta, digamos. Pero bueno, se empezó, creo, Milei también se dio un golpe de realidad de cuáles son los equilibrios que tiene que hacer desde el poder. Lo que me parece que le está faltando es entender que el Congreso no puede ser planteado como un enemigo para él, porque si él no logra los acuerdos allí, no va a poder intentar ninguno de los procesos de reforma que él quiera hacer, ¿no? Además, el costo no lo paga la casta. El No, costo hoy de gobierna, la... a ver, hoy ya está gobernando Milei. Teóricamente la casta fue castigada por la sociedad con ese 55% que él sacó. Bueno, ahora gobierna él. El tema es que él eligió parte de esa casta como aliado, pero que no está mal tampoco. ¿Por qué? Porque la política es parte del sistema democrático, no se puede tener un sistema democrático sin política. Bueno, después veremos si él acertó con esa parte de la casta que él decidió acordar. Pero acordó en el ámbito ejecutivo, no en el ámbito parlamentario, donde él va a requerir de las leyes para poder gobernar, ¿no? ¿No crees que Guillermo Franco o el propio Pose, el jefe de gabinete, van a tener que trabajar en ese sentido, recalibrando? Después de hoy creo que van a tener que trabajar el doble. Yo estuve en esos ámbitos. Y la señal que dio hoy, dándole la espalda a la Asamblea Legislativa, creo que pone un condimento extra a la relación. Creo que hoy él debía haber planteado un mensaje hacia la Asamblea Legislativa a los diputados y senadores, decirle cuál era la línea directriz de su gobierno, salir de ahí, ir a la plaza y hablarle a la gente. Ningunear a quienes después va a tener que ir a buscar para que apoyen sus proyectos no me parece inteligente. Y esto creo que demuestra ahí un poco de inocencia en ese sentido, ¿no? Cuando yo te decía sobre los DNU, y quiero darle una vuelta técnica, es que si no se llama sesiones extraordinarias, el DNU entra a ser operativo en el momento del dictado hasta que sea rechazado. Si no hay sesiones, no hay Cámara que lo rechace. Y dentro de 2 o 3 meses ya el DNU es materia consolidada y no hay que resolver sobre abstracto porque los efectos ya están concretados. Porque hay temas que pueden estar en el DNU que tengan un proceso de implementación. Es más grave. Porque si vos empezás un proceso de implementación de reformas por el DNU y después viene el Congreso y te las voltea, legítimamente, porque vos en vez de haber llamado a extraordinaria usaste el DNU, es peor el daño. ¿Entendés lo que te quiero decir? Sí, por eso me preocupa. Y por otro lado, también correr el riesgo, si vos tenés 40 diputados nada más, correr el riesgo que te haga una autoconvocatoria extraordinaria el mismo Parlamento. ¿Se puede? Claro. Entonces, bueno, ese es el elemento que a mí me faltaba. Claro. El Parlamento puede autoconvocarse. Puede, exactamente. Ese es un dato interesante. Digo, no es usual, no ha pasado nunca. No, bueno, siempre hay una primera vez. Pero a mí me parecería más peligroso que se largue un DNU, que después eso en sesiones ordinarias se revierta y bueno, ahí sí va a haber una crisis de gobernabilidad muy complicada, ¿no? Por otro lado, no iría de la mano de lo que prometió Milei. Vuelvo a decir, acá hay un gobierno que ganó diciendo que había baja calidad institucional en la Argentina. La gente lo votó. Ahora, si él va a hacer peor calidad institucional de lo que había antes, ya hay una defraudación a la voluntad popular. Entonces, me parece que recurrir a DNU cuando vos tenés la posibilidad de convocar a sesiones extraordinarias sería ir para atrás en eso, ¿no? Porque tampoco nos tenemos que olvidar por qué gana Milei. Milei gana ante un fracaso económico de un gobierno, una mayoría de la sociedad que advertía que no había calidad institucional adecuada, entonces él también tiene hoy una responsabilidad, no es que ganó y ahora puede hacer lo que quiera. Y eso es lo que hay que seguir con lupa en los próximos días.